camino. Le voy a hacer una pregunta muy pequeñita al doctor Zuluaga y se las voy a hacer a cada uno de ustedes en medio de la réplica. Solamente un sí o un no. Les pido el favor para que ustedes tengan el tiempo. Doctor Zuluaga, ¿bombardeos contra campamentos de delincuentes en su gobierno, sí o no? Totalmente sí. Muchas gracias. Doctor Cárdenas, comienzo con la pregunta y sus 30 segundos. ¿Bombardea o no bombardea campamentos en su gobierno? A delincuentes que están desestabilizando la institución, claro que sí. Permítame, Ricardo, ampliar un poco en lo que es el tema de seguridad. Nosotros, la propuesta política ha sido la descentralización del Estado colombiano. Y quiero ahondar un poco en ese sentido porque cuando hemos recorrido los diferentes territorios hemos encontrado que las problemáticas de seguridad son diferentes tanto en la costa, muy marcadas seguramente con temas como la extorsión, y en otras seguramente con temas de microtráfico, con un tema de hurto a personas, de robos domiciliarios. Yo sí creo que nosotros, en lo que tiene que ver la descentralización, tenemos que entender que cada región tiene una forma distinta de abordar sus problemas. Y esa es nuestra gran propuesta política. Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Doctor Aníbal Gaviria, sus 30 segundos. Le ruego comenzando con la respuesta a la pregunta. ¿En su gobierno bombardeos sí o no a campamentos de delincuentes? Bombardeos sí, claro que sí. Tenemos que atacar a los grupos delincuenciales con toda la fuerza del Estado, con toda la majestad del Estado, pero obviamente con toda la legalidad y con toda la legitimidad. Pero es que lo que está pasando ahora y esta situación de los bombardeos que hemos visto es parte del desorden de 3 años en el que los grupos criminales crecieron en todos los aspectos y crecieron fundamentalmente en el reclutamiento de menores. Yo lo denuncié como gobernador de Antioquia y lo denuncio ahora como presidente, pero el problema, como candidato a la presidencia, pero el problema es que el país se tiene que levantar, no solo frente a la muerte de niños en los bombardeos, sino levantar frente al reclutamiento de los niños. Desde ahí empieza el agua sucia de la toma y los criminales y los asesinos son quienes los reclutan. Muchísimas gracias, doctor Gaviria. Vamos con el siguiente bloque temático, hablando del bolsillo, de la economía para la gente. En este tema hay diferentes lecturas. El DANE muestra unas cifras, de hecho hoy dio a conocer la cifra del crecimiento de la economía colombiana muy esperanzadores, unas cifras muy optimistas. La gente de pronto en la calle no nota tanto ese optimismo. Cuando se toca el bolsillo dice, ¿dónde hará mercado el DANE? Y es una pregunta que siempre se han hecho los colombianos. Si ustedes, señores, son elegidos presidente de la República, alguno de ustedes de Colombia, ¿qué propondrían? ¿Cuál es el eje, lo más importante que haría en materia económica? Comienzo en esta oportunidad con el exalcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Mire, Ricardo, los colombianos somos muy buenos para trabajar y no nos gusta que nos estén regalando las cosas. El colombiano tiene esa característica. Con eso yo quiero decirles que lo que necesitamos realmente es gestionar adecuadamente como políticos los recursos públicos. ¿Y eso en qué se traduce? Hay que reducir los gastos de funcionamiento. Lo demostramos en Bucaramanga, dejamos a la ciudad con el mejor registro en la historia de Colombia, 24% el gasto de funcionamiento. Pero no solamente eso, duplicamos los ingresos tributarios para triplicar la inversión. Y eso como resultado que dio que Bucaramanga fuera la ciudad con menor desempleo en Colombia en los años 22 y 23, después de pandemia, y reducimos 13 puntos la informalidad. Luego hay casos donde claramente se pueden lograr resultados importantes, que es lo que esperan los colombianos, trabajos de calidad. Yo diría que la discusión que tenemos en Colombia siempre del salario mínimo, tenemos que cambiar la forma de ver el país. Es como realmente hablamos de salarios máximos, es decir, en función de la productividad que desarrollemos en cada una de nuestras empresas, pues todos los empleados y trabajadores puedan aspirar a ganarse mucho más. ¿O acaso algún empresario? Yo he sido empresario, tengo empresa, y normalmente hacemos redistribución de las buenas utilidades por el buen desempeño de la compañía, y eso es tener conciencia social. Esto no se necesitan leyes, legislaciones, es simplemente la voluntad política para que podamos lograr esos resultados. También tenemos que entender que no solamente es metiéndole reformas tributarias a los colombianos, donde ya se nos volvió paisaje. Cada año prácticamente estamos enfocados a una discusión de una reforma tributaria. Tenemos que ser capaces de gobernar con los recursos propios
Y yo quisiera plantear una conversación en este espacio. Tenemos 75.000 kilómetros de vías primarias y secundarias donde no hemos gestionado la actualización catastral. Si lográramos con las herramientas que tenemos, sin necesidades de reforma, sino lo que dice la ley, podemos estar logrando cerca de 50 billones de pesos para poder invertir en vías, para generar todas las necesidades de inversión en las vías terciarias que hoy están siendo manejadas desde un gobierno central. Hay que pensar distinto. Tenemos cómo realmente resolver los temas, pero definitivamente no podemos permitir de ninguna manera que la corrupción y los inversionistas políticos sean los que controlen las agendas políticas del país y de cada uno de los territorios. Usted abre un tema que es muy duro, seguramente será asunto de otra discusión, pero es cierto, los inversionistas que apuestan a candidaturas para luego tener la forma de cobrar del CBY, de los contratos cuando son elegidos los candidatos, propone además descentralización y propone la reactivación de las obras públicas. Sus propuestas, doctor Aníbal Gaviria, en materia económica, si es elegido presidente de la República. Sí, Ricardo. Lo primero, aunque parezca repetitivo, es que la gran reforma para la economía del país es la seguridad. Porque sin seguridad, como lo dije anteriormente, todos los demás derechos y las demás oportunidades en el país o desaparecen o disminuyen. ¿Cómo va a haber una economía que funcione si se está extorsionando hasta el tendero más pequeño en los barrios de las ciudades y ni digamos en los campos? Y eso lleva a un problema de inversión, pero a un problema también de carestía y de disminución de la productividad. Entonces, seguridad como pilar para todos los aspectos. Ahora, en el campo económico, aspectos fundamentales como una reforma tributaria, sí, pero una reforma tributaria no para seguir aumentando los impuestos y seguir gravando a los que ya están gravados, sino una reforma tributaria en dos frentes fundamentales. Uno, disminución de impuesto de renta para aumentar la inversión, que es la generadora de empleo, tanto inversión extranjera como inversión nacional. Y en segundo lugar, una reforma para que la formalización, para que se pueda hacer la formalización, el gran, de alguna manera el gran motor hoy de la economía y sobre todo del empleo es la economía informal. Y en la medida en que hagamos un Estado amigo del empresario, que estimule al emprendedor y no que de alguna manera le impida o le limite. En tercer lugar, una política de crédito agresiva, entre otras para tener un foco específico, que es acabar con el gota a gota. El gota a gota está afectando a cientos de miles de colombianos y en la medida que le demos un crédito posible y barato a los que hoy utilizan el gota a gota y a muchos otros emprendedores, vamos a posibilitar un crecimiento fuerte de esa formalidad. Y el aspecto fundamental del crecimiento económico. Con crecimientos del 2.5 o el 3%, Colombia no va a poder atacar la pobreza ni atacar la desigualdad. Tenemos que avanzar a un crecimiento económico más fuerte. Y eso se hace impulsando la economía desde la infraestructura y la vivienda, con grandes políticas del propio gobierno, pero generando alternativas y posibilidades para el inversionista privado, que es el verdadero motor del empleo y de la riqueza en la economía. Con crecimiento económico del 4 o del 5%, atacamos la pobreza, atacamos la desigualdad. Aníbal Gaviria propone disminuir el impuesto de renta y propone la formalización de los empleos en el país. Doctor Juan Guillermo Zuluaga, sus propuestas en materia económica si es elegido presidente de Colombia. Ricardo, lo primero que tengo que decir es que hoy en Colombia hay como un divorcio de la economía y la política. Y lo digo porque es que el gobierno nacional sale a sacar pecho con las cifras de la economía. Y el país crece en su economía a pesar del gobierno nacional. Porque es bien sabido por todos los colombianos qué piensa el presidente Gustavo Petro de los empresarios y de los industriales, de quienes hacen parte del engranaje que mueve la economía en Colombia. O sea, hay una separación y ojalá continúe esa separación. Yo soy de los que creo que la vocación natural de los colombianos es el sector agropecuario. Y yo quiero que Colombia, la política del sector agropecuario, sea una política de Estado, como el Brasil. Recientemente estuve en Brasil con la Universidad de Sao Paulo, conociendo todo el modelo de desarrollo de Mato Grosso. Mato Grosso, que es del tamaño de Colombia. Eso mismo podemos hacer en Colombia. Y lo voy a decir con ejemplo. En Colombia consumimos 10 millones de toneladas de cereales.
de las cuales 8.5 millones las estamos importando. Yo me sumo a una iniciativa privada que se llama Soya Maíz Proyecto País, sustitución de importaciones. Y en Colombia tenemos una de las últimas fronteras agrícolas que le queda al mundo. Y quiero que los colombianos sepan una cosa, no hay un dinamizador más grande en la economía que el sector agropecuario, que es nuestra vocación natural. No hay un impulsor del empleo más importante de Colombia que el campo colombiano. Por eso lo queremos elevar a política de Estado. Pero también tenemos otros frentes, en hidrocarburos, en el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, generar las condiciones jurídicas y de certeza para que exploremos y explotemos nuestros recursos naturales con absoluta conciencia ambiental. No que hagamos las del tonto, que lo prohibamos en Colombia, pero que lo permitamos para importarlo desde otras naciones. Y hay otro escenario muy favorable para el país, que si le damos las condiciones de seguridad que se requieren, podemos ser una potencia para el turismo. Y yo quiero el ministerio inútil de la igualdad, convertirlo en un ministerio útil, que es el Ministerio del Turismo. Tenemos que sobrepasar la barrera de los 6 millones de visitantes en Colombia para que podamos vivir del sector agropecuario, del turismo, de pensar en no subir impuestos, de no pensar en reformas tributarias y en cambio reducir el tamaño del Estado. Porque hoy los gastos de funcionamiento del Estado colombiano suman más de 100 billones de pesos. Si logramos darle la vuelta a eso, activamos la economía, generamos empleo y tenemos un país que pueda vivir con más solvencia y los ciudadanos tengan platica en su bolsillo. Sustitución de importaciones, ampliar la frontera agrícola